Muy buenas, estamos de vuelta aquí en Torrox para vivir este partido entre las favelas Big Soccer y Santa María. El líder que ha visto como Barriada de la Playa no ha sido capaz de ganar su partido ante Atlético Rusadir y esto evidentemente deja la clasificación en una posición ventajosa para un Santa María que si es capaz de ganar a las favelas pondrá más distancia en esa primera plaza que ahora mismo posee. Así que un partido bonito el que vamos a vivir aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol y estamos ya con el sorteo de campos entre dos conjuntos que seguro nos van a regalar un buen partido. Estamos ahí viendo a los capitanes, ahí al futbolista de Santa María, Agustín Montero, y el capitán que está aprovechando para charlar también con el compañero, con el rival, con Carlitos. Así que un partido que va a comenzar en esta jornada de fútbol playa, que ha comenzado con goles, que ha comenzado con muchísima emoción y sobre todo, como apuntamos, con un partido donde se ha dejado puntos. Barriada de la Playa, fíjense qué imagen maravillosa en este espacio precioso para la práctica del fútbol playa y en una jornada de domingo donde están pudiendo disfrutar de la primera masculina, femenina, la segunda división masculina también. Estamos en un día maravilloso de fútbol playa y ahí vemos preparado Raúl Plata para poner la pelota en juego. Va a dar comienzo Santa María, que la pone y el primer balón se va a marchar arriba. Comenzó este partido de la segunda división del grupo B. Las favelas Big Soccer. Santa María mueve la pelota a las favelas, jugando en zona defensiva. Raúl, que iba a defender la acción, la tiene Andrade, la pelota arriba y el toque de cabeza de las favelas. Veremos porque la pelota se queda dividida, tiene que aparecer la defensa en una acción que se estaba enredando y finalmente el envío en largo acaba siendo despejado. Ahora Carlitos, que tiene algún problema, el capitán de las favelas. Le cayó arena en el rostro, está intentando ahora recuperarse. La pelota y el balón para Santa María. Intentando Agustín Montero jugar con su guardameta, la pelota a la esquina. Raúl Plata, que quería buscar la dejada para que apareciera Dópico. Acaba las favelas montando el contraataque. El disparo de primeras era de mucho nivel, de mucha calidad. No supuso un problema para el guardameta Tousidonis. Buscando el perfil izquierdo, no va a llegar ahora Quirós. Balón en saque de banda. Tiene la pelota a las favelas. Y el balón controlado, buscando una pelota hacia el perfil izquierdo. Vigilado y sale bien el equipo de las favelas con un golpeo que va a acabar en las manos del guardameta, que no tiene ningún problema para bloquear.
jugando Agustín Montero. El disparo de Montero se va a marchar fuera. No supone un problema para Andrade, el guardameta. Turno en defensa para las favelas, que está viendo cómo ha dado un pasito adelante Santamaría para ir a la presión. Ahora el error se la puede quedar Raúl. Raúl en el mano a mano. Raúl que se marcha a la caída. Pedían un penalti, pero dicen los colegiados que no hay absolutamente nada. La pelota ahora botando, que acaba en los pies de Carlos, que se quiere llevar la pelota. Carlitos marchando por banda derecha. Puede venir ahora Agustín. Carlitos se le va a ir fuera la pelota. Es saque para Santamaría. Jugando Quirós con Agustín. La pelota en largo, el toque de cabeza finalmente va a ser para el guardameta, para Andrade, que quiere jugar en largo. El disparo que no se termina de producir, sigue defendiendo bien ahora Santamaría. La pelota en profundidad por derecha, se va a acabar marchando fuera. Saque para el equipo líder de la competición. La pelota para Manu, que quiere buscar a Quirós. El golpeo, finalmente Raúl, que va a llegar. La pelota arriba, no se la queda nadie. Las favelas acaba despejando, la tiene Carlos. El cambio de ritmo, viene la ayuda defensiva de Pico. Finalmente el golpeo, la pelota al larguero. El rechace la tiene las favelas. Vaya parada de Manu Tousinonis, que ha hecho un paradón espectacular y ha salvado a los suyos. La parada de Manu Tousinonis la tiene Raúl, preparándose para la chilena. Finalmente no termina de verlo claro. Defendido bien por las favelas. Y Raúl juega con Agustín. Pelota en el perfil derecho. El balón ahora por la banda, le sale bien la acción a Santamaría. El despeje no termina de ser contundente, pero lo suficiente para que no pueda controlar esa pelota con ventaja. Do Pico, ahora hay falta. Si la van a señalar a Santamaría. Está Raúl Márquez. Finalmente la falta ha sido sobre Carlos. Oportunidad para las favelas. Primera parte, 0-0. El disparo de Carlos, vaya golazo. Vaya golazo que acaba de hacer las favelas para abrir el marcador. El líder que va perdiendo. Carlitos, que sacó el golpeo con su derecha. Y cuando Carlitos busca portería, normalmente hay peligro. Marca las favelas 1-0 contra Santamaría. Ahí lo vemos, vaya golpeo espectacular. No puede hacer nada Manu Tousinonis. Y es saque para Santamaría. Pues jornada que ha comenzado con dificultades para los dos equipos que están comandando la clasificación en el grupo B de la segunda división. Y es pelota para las favelas. El toque por derecha, continúa el peligro. La bola ahora perdida, finalmente puede venir el disparo. Buscaba un envío directo que no termina de llegar. Saque de banda para las favelas. Caída en el área, juega Santamaría. Ojo a la contra, 3-1. El toque de cabeza fue demasiado largo. Ese balón lo intentó José Antonio Cruz bajar, pero era bastante complicado mientras Carlitos está sobre la arena con alguna molestia en su hombro izquierdo. Se interesan por el capitán. Ahí vemos, se toca el cuello.
Y el partido que entra en otro momento importante. Balón para las favelas. La pelota por izquierda, el bote que no termina de dominar nadie. Finalmente le favorece a las favelas el recorte, la parada, no hay portero. Pero el balón acaba rebotado. Y Tousidonis, que acaba quedándose con el balón. Puede venir el golpeo de Chilena, que se convirtió en una asistencia para un 3-2. Pero qué bien ha cerrado ahora Marcos Herrera para evitar que pudiera avanzar las favelas, que tiene que iniciar. Se equivoca las favelas, se la entrega directamente a Santa María. El balón cruzado. Saque de banda, las imprecisiones que están haciendo acto de presencia, pero el resultado sigue mandándolo las favelas. Recuperación de Santa María, se la quiere llevar por izquierda. Ojo a la caída, pues es una acción clara de falta amarilla para las favelas. Piden que es dentro del área, sería penalti. No ha dudado el colegiado, se queja ahora el futbolista, pero la zancadilla parecía clara. Puede llegar aquí el empate. Era Juanma el que tuvo que derribar en una acción evidentemente complicada. Pues ha sido fuera del área. La caída de José Antonio Cruz fue dentro, pero el derribo fue justo antes. Así que libre directo, igualmente peligroso a favor de Santa María, que quiere buscar el empate, que quiere seguir marcando distancias en el liderato. Andrade bajo palos. Viene el disparo. La parada sin problemas del guardameta. Saque de esquina. Paco Andrade, que está haciendo un muy buen partido. Santa María y el gol. Ha sorprendido Santa María. El gol desde la esquina lo hizo, lo buscó con toda la intención Marcos Herrera. Sorprende a Paco Andrade. Y la celebración de un Marcos que ha sorprendido a todo el mundo con el tanto desde la esquina. Y el balón que puede venir en golpeo. Las favelas que continúa, que ha visto cómo le han empatado el partido. La picada no es buena, puede tener la oportunidad de nuevo. 3-1, vamos a ver ahora el disparo. Paco que la para, el rechace de Paco Andrade de nuevo. Continúa el partido. ¿Cómo está Paco Andrade? Que lo está salvando todo. Se queja ahora Do Pico porque no le terminó de salir la oportunidad para en 2 veces poder batir la portería de las favelas. Envía al área, Raúl, el toque con el muslo, sí, le acaba yendo hacia su campo. Intentaba ahora Gutiérrez llevarse la pelota, es Do Pico que dispara, la va a cerrar ahora las favelas. Y Andrade, que quiere buscar el envío en largo. Finalmente esa pelota va a ser para el propio Do Pico, que cede atrás para buscar a su compañero. Decide jugar ahora por el perfil derecho, no lo tiene nadie claro. Y acaba la pelota en dominios del guardameta. Intentaba ahora Tousidonis buscar el disparo desde portería. Las favelas, que se la lleva por el perfil izquierdo, intentando avanzar. El control es bueno, la profundidad que no va a llegar porque la defensa estuvo atenta. Y Santa María quiere circular la pelota. El balón ahora, la caída de Quirós, no se puede llevar la pelota. Intentaba lanzar ahora Santa María, la pelota se marcha fuera. La pondría en juego el guardameta. Agustín Montero. El capitán cediendo al guardameta, buscando área. El toque de cabeza es buenísimo. Puede tener aquí el tanto Santa María. Vaya parada de Paco Andrade, otra más.
de un guardameta que está teniendo muchísimo trabajo, pero de momento resolviéndolo con solvencia. El balón ahora picado, segundo palo, se la entregan directamente a Andrade, 2-1. ¡Qué bonito el recorte! Vaya jugada de las Favelas que puede marcar. Y la parada también de Tousidonis, que está muy acertado. Carlitos que arrancó. Y luego ese recorte de calidad de un futbolista diferencial que tiene las Favelas. Sigue Santamaría. El balón picado finalmente entregado para que la recoja Andrade. Sin problemas, 2,5 para acabar este primer tiempo. Ojo que no ha llegado Agustín. La parada a una mano. Como un auténtico guardameta de máxima velocidad, Tousidonis se queda con una pelota que parecía muy difícil. El envío de Manu Tousidonis hacia el costado derecho. Finalmente la pelota que no la puede controlar Dopico. Acaba de nuevo en un envío que domina Paco Andrade jugando en defensa. El envío por derecha, el control es buenísimo, puede venir el golpeo y el disparo que acaba salvando de nuevo Tousidonis, que está teniendo también una actuación muy importante, gran nivel de los dos guardametas en esta primera parte. Saque de esquina, el envío raso, lo despeja Agustín, que no quiere complicaciones ninguna. Y ahí vemos cómo charla con su capitán. Saque de banda. Intentando ahora proteger la pelota a las Favelas. Manteniéndola dentro del terreno de juego cuando queda menos de 1 minuto 10 segundos para acabar esta primera parte. Carlitos que se quiere marchar del primero. No puede el segundo. Sigue protegiendo bola. La jugada que acaba controlando las Favelas. El disparo finalmente lo va a sacar Santamaría. Era Agustín que no puede despejar la pelota. El balón muerto la tiene las Favelas. El gol. Faltó contundencia defensiva y penaliza a las Favelas, que acaba de hacer el tanto que le pone por delante. Marca Juan José Azuaga. Marca las Favelas. 2-1. El disparo ahora que va a taponar las Favelas. Queda poco para acabar este primer periodo. Y el líder Santamaría está cayendo derrotado. El golpeo ahora buscando a Raúl que puede definir. Y la acción que va a acabar de nuevo con la intervención de Andrade, el guardameta. El partido que está en una dinámica evidentemente de ida y vuelta. Santamaría que tiene prisa porque ha visto cómo las Favelas ha vuelto a adelantarse. Y ese córner va a ser entregado directamente para un golpeo que va a dar al poste. ¡Qué peligro tenía ese disparo que al principio parecía no era tan importante, pero acabó envenenándose y el poste salvó la situación! Acaba la primera parte. Está ganando las Favelas 2-1 a Santamaría. De momento, victoria de las Favelas que dejaría a Santamaría igualmente líder, pero sin poder ampliar su ventaja. Llegamos al descanso. Enseguida estamos con ustedes en el segundo tiempo.
Va a comenzar el segundo tiempo de este partido que está ganando las Favelas 2-1 a Santa María, el líder que está viendo como el partido se le complica y mucho más todavía porque acaba de llegar el tercero. En el mismo saque Carlitos, que cada vez que desenfunda tiene un peligro extremo. 3-1, otra vez más. Marca las Favelas esto. Se le está poniendo muy cuesta arriba al equipo líder. ¿Cómo ha comenzado el partido? Las Favelas Big Soccer, que está haciendo un encuentro muy serio ante uno de los equipos importantes de la categoría. Tiene Rosario, que va a colocar la bola. El disparo no ha mordido. Se va a marchar fuera. Será pelota para esquina de Santa María. El envío lo atrapa el guardameta. Jugando en defensa las Favelas. El golpeo del guardameta que se va a marchar desviado. Y es turno para Santa María. Do Pico. Jugando en defensa. No termina de encontrar la fluidez ahora Santa María. Y va a acabar en manos del guardameta. Buscando el envío directo. La pelota en saque de banda. Vemos a Rosario. Y sigue llevándosela Carlitos. Tirando de calidad entre dos futbolistas. Sigue Carlitos. Continúa marchándose ante dos futbolistas. Do Pico y Rosario, que están buscando la pelota. Buen balón para Rosario. El balón botando. Va a salir bien el guardameta, que se queda con la bola. Y ahora es turno para las Favelas. Vamos a ver cómo maneja la ansiedad ahora Santa María también de saber que el partido está en una situación evidentemente complicada. Y es balón para que juegue desde la portería las Favelas. El toque elevado, puede venir la peinada. El balón era buenísimo. Se ha salvado Santa María. Y aquí vamos a ver repetido el auténtico con el que ha empezado este segundo periodo. Y si pueden ajustar más en la escuadra, pregunten, porque yo creo que no. Saque de esquina. Carlitos, la dejada, la acción es buenísima. El envío, segundo palo, no salió la pizarra. Va a acabar en saque de banda. Avanzando Santa María, el disparo, vaya golazo que acaba de hacer Santa María para poner el segundo. Vaya tanto, vaya disparo de Marcos Herrera para poner el 3-2 en el marcador. Santa María ahora sí que se acerca al resultado. La ha tenido y la ha aprovechado Marcos. La va a poner en juego ahora Daniel. Jugando con Carlitos, el golpeo, la salva bajo palo Santa María. El toque que va a acabar en la descarga de Gutiérrez. Sigue buscando opción de área Gutiérrez. El golpeo no termina siendo difícil. Y el guardameta que atrapa la pelota. Y la va a poner en juego. Pelota rasa, no puede controlar nadie. Se la queda Jaime. El envío en largo, se marcha fuera. Saque de portería. Ahí vemos a David.
Jugando para las favelas, David. Haciendo la apertura, el toque de tacón. Santa María que se la quiere llevar. La tiene Gutiérrez, puede empatar el partido. Vaya parada. Vaya intervención del guardameta que acaba de salvar el empate de Santa María, que ahora sí está apretando para buscar poner el 3-3 en el marcador. El saque rápido, se tiró con todo, le sobrepasó la bola. Y David que bloquea para poner el balón en funcionamiento. La tienen las favelas. Jugando una pelota que devuelve para David. El toque de David que puede llegar en golpeo. Dispara David y la parada de Jaime. Enviando a saque de esquina. Santa María que está viendo que busca el empate, pero en cualquier momento las favelas le generan muchísimo peligro. Carlitos que va a golpear. La chilena se marcha fuera. Estamos llegando al Ecuador de este segundo tiempo. Gana 3-2. Las favelas al líder, a Santa María. Agustín Montero. Levantando pelota, el disparo a las manos de David, que recoge la pelota. Apertura para las favelas. Intentaba Carlitos, que amagaba con un golpeo que no termina de llegar. Jugando en zona defensiva. No tiene prisa ninguna las favelas, sabiendo que el cronómetro juega a su favor. Era Juanma el que se apoya en David. Carlitos. Presionado Carlitos, que la puede perder. Se puede meter en un lío. Sigue Carlitos. Ahora la caída. Pedían una falta. Se lleva la bola Carlitos, que dispara. Y vaya golazo que acaba de hacer Carlitos. Vaya gol espectacular cayendo. Y espérense, porque Carlitos dice que no con la cabeza. Pero la realidad es que cada vez que puede armar el golpeo es un futbolista espectacular. Así que el cuarto para las favelas. 4-2 va ganando a Santa María. Fíjense que golpea cuando está recibiendo prácticamente la entrada. Pero es que tiene un auténtico cañón, Carlitos. Y pone 2 tantos de ventaja. Santa María líder contra las cuerdas. El golpeo, ¡mamma mía, qué golazo! Vaya tanto de Santa María que no le ha querido dar mucho más tiempo. Y otra vez Marcos, que vuelve a marcar, que vuelve a desenfundar otro futbolista con un golpeo maravilloso. Así que el 4-3, aquí nadie se puede despistar, aquí nadie se puede dormir, porque si no, pasan estas cosas. Ha marcado de nuevo Santa María, que está a un nivel también muy importante en el golpeo de media distancia. La va a poner en juego las favelas. El disparo, la salva bajo palos ahora Agustín. Providencial, segundo balón que saca en defensa. Y ha pitado penalti. Ha pitado penalti roja. Penalti roja para Agustín Montero. Consideran que la ha sacado con la mano. Si lo ha dicho el colegiado que estaba en el otro perfil. Está el capitán Agustín Montero hablando con el colegiado. Y aquí lo vamos a ver repetido. El disparo, el bote. Y sí, con la mano derecha sale Agustín Montero. Evidentemente no tiene intención de tocar la pelota, pero le cae encima y salva el gol. Así que lo ha visto perfectamente el colegiado. Penalti, roja para Montero. Y el partido que no tiene mucha más discusión en esta acción. Montero que se retira, así que hay un penalti. Ocasión clarísima de nuevo para las favelas para poner otra vez 2 tantos de ventaja. Agustín Montero resignado, que se marcha del partido. Carlitos que quiere sumar otro tanto más. Bajo palos Jaime.
El colegiado que está esperando para poder dar el ok a 5:49 para acabar la segunda parte. Carlitos mirando al guardameta, Jaime esperando para intentar mantener con vida a los suyos en un partido que se le está complicando a Santamaría. El colegiado que está esperando para autorizar el penalti. Y ahora sí, Carlitos, que va a golpear el disparo. ¡Arriba! Se le fue demasiado alto ese envío a Carlitos. Salió para achicar Jaime. Y en ese disparo Carlitos, que quiso mandarla arriba con potencia, se le fue desviada. Así que pierde una gran ocasión. Ahora las favelas para hacer el quinto. Santamaría, que lo buscaba, finalmente acaba perdiendo la bola. Juega las favelas. La pelota que se acaba perdiendo. Y es saque de portería. Recordemos la expulsión de Agustín Montero por salvar ese tanto con la mano. El envío en largo finalmente la acaba perdiendo. Ahora necesita hacer un esfuerzo extra Santamaría. Veremos cómo aprovecha la superioridad las favelas. El golpeo y la parada de Jaime en dos tiempos. Se la queda el guardameta. El intento de disparo desviado. Será David el que la ponga en juego. El balón ahora recuperado por las favelas, que pueden poner la chilena. El envío se va a marchar directamente a saque de puerta. El toque de esa pelota que se la quería llevar Rosario. Finalmente hay una falta, la va a señalar. Y ahora ya recupera al quinto hombre Santamaría, y esto cambia evidentemente la perspectiva del partido. Futbolista sobre el césped. Y parece que ya se va a recuperar Azuaga. Saque de esquina para Santamaría. 3,5 para acabar. El envío lo salva la defensa. Sigue Santamaría, que puede buscar el golpeo. No termina de verlo claro. Dopico que se cruza. Finalmente la pelota va a ser para Jaime. Dopico. El balón vuelve para el guardameta. Banda derecha, Quirós. El golpeo taponado de nuevo por el defensor. Partido muy serio de las favelas. Exigiendo a un Santamaría que ha tenido un dominio importante en esta segunda división, pero que de momento le está costando muchísimo poder levantar este partido. Ahora el toque del Rosario no es bueno. Y se vienen cambios. Pelota para que juegue David.
El envío finalmente en una dejada para que recupere Santa María. Las Favelas, la caída va a ser en falta. Pelota que tendrá a pelota parada. Carlitos de nuevo. El guardameta Jaime que da el ok a sus compañeros. Carlitos preparado para el golpeo, un especialista. Vamos a ver si encuentra otro tanto. Carlitos, vaya parada de Jaime. Espectacular el guardameta, que acaba de salvar otro tanto. Sigue Santa María. El balón ahora arriba para Gutiérrez. El disparo se va a perder fuera. Juegan las Favelas. Quedan 2 minutos para acabar este segundo periodo. El toque ahora para que despeje la defensa de Santa María, que puede montar la contra. Gutiérrez con la bola. Se perfila, se la pide Quirós, pero va a llegar bien las Favelas para quedarse con la bola. Ahora el saque de banda se ha hecho daño David. Parece que se puede reincorporar el guardameta. Ahí vamos a ver a Juanma que regala la acción. Y ahí, sin querer, Gutiérrez acaba zancadilleando a David. Saque de portería, 1:30 para acabar este segundo periodo. Jugando las Favelas, la puede perder Marcos, rapidísimo como siempre. A punto de quedarse con esa pelota. David abriendo a banda derecha, pisando la pelota Juanma, devolviendo para David. Pelota picada, el toque para quién, para las Favelas. Vaya mano de Jaime, que en 2 tiempos se hace con ella, dominando una pelota peligrosa. Vuelve a recuperarla, tiene Carlitos, el cambio de ritmo, el golpeo, fuera. Se le fue a Carlitos, que pide disculpas ahora el capitán. Y juega Santa María, apurando los últimos segundos del segundo periodo. Pelota para que avance ahora por ese carril las Favelas. El recorte es bueno, buscando un socio para zona interior. Cierra con todo, con presión alta Quirós. No puede nadie quitarle la pelota ahora a las Favelas. Apurando últimos segundos, se zafa bien de la defensa, el golpeo, fuerza el saque de banda y sigue ganando crono para mantener la ventaja. Marcos de pecho, con mucho riesgo a su guardameta, y quieren intentar tener una más. Marcos, que puede golpear, el disparo se va a acabar marchando fuera. Acaba el segundo periodo, las Favelas 4, Santa María 3. El líder, que tiene 12 minutos para intentar darle la vuelta a esto. Volvemos enseguida.
Pues estamos de vuelta con el tercer y último periodo de un partido entre Santa María y Las Favelas. Santa María, el líder, que está perdiendo y que tiene 12 minutos para arreglar el desaguisado, para seguir manteniendo la distancia con un equipo que hay que decir que le estaba costando muchísimo. Hoy Las Favelas, que está siendo muy compacto, que está penalizando a nivel ofensivo, siendo muy eficiente. Y fíjense, otra ocasión más, gran parada ahora del guardameta, que ha estado providencial, es Jairo. Han jugado los tres guardametas hoy con Santa María y Jairo, que ha entrado en este tercer periodo. Y ya tiene la pelota. Jugando Santa María. La pelota para Jairo. Y el balón de nuevo con un golpeo que va a acabar rebotando en el futbolista de Las Favelas. Últimos 11 minutos de partido. La pelota de nuevo para Santa María, que la quiere poner buscando a Jairo. El toque de Jairo, que eleva la pelota. Puede golpear Jairo. El disparo y el balón se va a marchar muy desviado. Otra ocasión perdida. Las Favelas, que vuelve a jugar en zona defensiva. El toque ahora en largo. Finalmente no se la va a quedar nadie. Es Quirós, que también está participando. Otros tres porteros que ha puesto en liza en el partido Las Favelas. Y ahora es Diego Quirós el que vuelve a intervenir. Se marchan Las Favelas a la contra. Carlitos, el toque de primera, sabiendo inteligente que le podían tocar, pero el colegiado dice que no es suficiente para señalar falta. La tiene Rosario, el golpeo tapa bien Las Favelas y Rosario decide lanzar una chilena como posible centro al área. Quirós, que la salva, llega con toda la defensa de Las Favelas, que se queda con la bola, y ahora esa jugada acaba con un Quirós que quiere mandar pelota arriba. Sigue jugando Carlitos, que se la lleva, la tiene Carlitos, la pica. ¡Qué golazo acaba de hacer Carlitos! Vaya tanto de Carlitos para poner el quinto. ¡Qué bueno es el capitán de Las Favelas! Que pone 2 tantos de distancia. Y Santa María, que sigue viendo cómo el partido se le va complicando. ¿Qué capacidad tiene para la picada? ¿Qué capacidad tiene para la definición? Y Carlitos, que hace un grandísimo tanto. Se viene el saque para Santa María. El toque para el golpeo y la parada de Quirós, que salva una buena ocasión. Turno para Jairo, quiere darle velocidad. Rosario en el 1 para 1. Se quería marchar, pero está bien la defensa. Otra vez Rosario, que puede forzar el córner. Dicen que es portería, así que saque de esquina finalmente. Ahí vemos a Diego Quirós, un guardameta con experiencia. Muy seguro bajo palos, la pelota que va a llegar en una jugada ensayada que Marcos remata de cabeza y pone el 5-4. Buena acción de nuevo de el equipo líder de Santa María. La pizarra le funciona y el balón acaba siendo remachado por Marcos.
El partido que continúa. Ir a las favelas de nuevo, que está viendo cómo cada vez que da un pasito hacia adelante vuelve a marcar las favelas, vuelve a marcar Santa María. Y esto acaba provocando que no termine de cerrar un encuentro que parecía que tenía mucho más controlado y ahora mismo vuelve a estar pendiente de un hilo el resultado. La tiene Jairo. En corto, Santa María, la tiene Dopico. Dopico buscando un socio, va a acabar esperando el movimiento, la decisión a la hora de presionar de las favelas. Gutiérrez que la pierde, la puede tener aquí en un golpeo. La parada de Jairo. Una vez más. Una muy buena intervención. Saque para Quirós. Diego Quirós. El toque de nuevo para el guardameta. Intentaba la prolongación Carlitos. No hay absolutamente nadie. El balón de nuevo en zona ofensiva. Defiende como puede las favelas. El toque en apertura. Puede venir el golpeo. Finalmente se convertía en asistencia, pero no llegó nadie. Anticipa la defensa y eso acaba en los pies de Dopico, que se la quiere llevar. Dopico que continúa. Dopico que puede marcar. Pide penalti. Dice el colegiado que hay bola. Y ahora van a lanzar el balón fuera para atender a los futbolistas que están sobre la arena. Aquí vemos la jugada repetida del gol de Carlitos, de muchísima clase y calidad. Y juega ya las favelas. La caída y cuidado, se han podido hacer mucho daño. Se queja de un golpe José Antonio Cruz. Y va a ver amarilla el futbolista de las favelas. Pues la jugada, que es una pelota parada para que lance José Antonio Cruz, buscando el empate Santa María. Preparando la zona de golpeo. 7 minutos para acabar el partido. El líder que necesita remontar, pero de momento lo tiene cuesta arriba, cogiendo carrera. Puede venir el disparo y la pelota que va a detener Quirós con una buena intervención. Segunda oportunidad para Santa María. El 1-1 finalmente acaba pegadito a la cal. Qué buena la acción de Cruz, la va a regalar. Vaya mano de Quirós. Vaya mano del guardameta. Y ojo a la contra favelas, que la tiene Carlitos. Tira de calidad para la asistencia. El 1-1 se va a marchar fuera. Qué bonito está el partido. Ha tenido el empate a 5 Santa María y después el 6-4 a las favelas. Ninguno de los dos aprovechó la oportunidad y esto ha acabado con un saque de portería. Jugando Jairo. En apertura, un balón complicado. Cruz que la quiere bajar. Finalmente un centro al área. Gutiérrez, qué bonita la dejada. Dopico la salva la defensa. ¿Cómo está el partido? Intentándolo de nuevo. Gutiérrez, la dejada es buena. Puede venir Dopico, que quiere golpear y gol. La fortuna que entra ahora en favor de Dopico, en contra de Diego Quirós, que paró la pelota pero acabó rebotada hacia adentro. Así que empata a 5 en un partido donde en los 6 últimos minutos se puede definir quién va a ser
el ganador. Lo tenía crudo Santamaría, parecía difícil porque Las Favelas estaba haciendo un gran encuentro, pero se ha encontrado ahora con el empate en un disparo aparentemente protegido por el guardameta, pero ahí vemos cómo le rebota la pelota y acaba entrando. 5-5, todo por decidir. La pelota para Santamaría, que puede defenderla Las Favelas y la salva Santamaría bajo palos. Era el tanto de Las Favelas que sorprendió con la acción ensayada, pero el defensor que acaba de evitar el tanto. ¿Cómo está el partido? Desde luego, un auténtico disfrute. Lo estamos viviendo en los canales de la Real Federación Española de Fútbol, Segunda División, Grupo B. Fútbol Playa. Jairo, el golpeo y la parada de Quirós. La detuvo el guardameta, que estuvo rápido para poder atrapar esa pelota. Ahora Cruz, que intentaba el lanzamiento de tijera y dos balones sobre el terreno de juego, se tiene que parar. Y es balón a tierra. La tiene Diego Quirós jugando en corto. Las Favelas en defensa. 5 minutos para acabar. Quirós buscando directamente a área. La lucha, la disputa que quería llevársela Santamaría. Finalmente el golpeo a las manos de un Jairo que la pone para Marcos. Marcos, que quiere arrancar. El recorte se lo vio la defensa y acaba perdiendo bola. Jugando Santamaría. Con la pelota, el toque para que acabe recibiendo Jairo. Cruz. Devolviendo para Jairo. Ahora contemporizando Santamaría, intentando mantener el control del juego. El disparo y la parada de Quirós era difícil porque estaba Rosario por delante. Podía haber interceptado el atacante, pero Diego estuvo rápido para definir una parada que puede valer por lo menos un empate. Quirós jugando en corto. Ojo a ese envío que se puede quedar corto. Llega Rosario, que recupera, pide la falta y se la van a señalar. Balón para Las Favelas. Ahora Zuaga, que discutía con Rosario, que va a ver la tarjeta amarilla. Y este saque de falta a menos de 4 minutos que puede ser fundamental. El disparo, la parada del guardameta y se viene Santamaría. El balón en profundidad, Marcos. Vaya parada de Quirós. Detuvo Diego Quirós. Ahora pedía a Rosario un posible penalti. Y Diego Quirós, el guardameta, que va a interesarse por el estado del jugador de Santamaría. El partido que está parado, parece que las protestas no van a llevar a ningún sitio, así que Diego Quirós ya pone la pelota en juego. La tiene Las Favelas en zona defensiva. La presión de Gutiérrez, que va a acabar con el envío de nuevo para Diego Quirós. El toque buscando arriba, la dejada con el pecho. Finalmente vuelve a avanzar
Santamaría, que la va a perder las favelas, que puede montar la contra. Aparece con todo Dopico para quedarse con la bola. Dopico protegiendo. Decide buscar la apertura del golpeo y la va a salvar la defensa, porque ese envío estaba Gutiérrez solo en el segundo palo y tuvo que aparecer con todo Juanma para salvar esa pelota. Se viene el envío, segundo palo, despeja de nuevo las favelas. Dopico a la presión, las favelas se quiere marchar, la pelota que puede haber salido, dice el colegiado que no hay nada, continúa y la parada de Jairo en el 1 para 1, que salva el tanto que podía poner por delante a unas favelas que está poniendo contra las cuerdas al líder. Continúa el disparo, que se marcha fuera y esa pelota va a ser saque de esquina. Vemos las protestas de Jairo. Poco más de 2 minutos para acabar. La pelota picada, balón segundo palo y el gol. Vuelve a marcar el de siempre, vuelve a marcar Carlitos. Se pone por delante las favelas. Cuando quedan 2 minutos para acabar, el partido se le complica al líder. Qué partido de Carlitos, siendo clave. Y Santamaría una vez más a contracorriente. Viene el golpeo, finalmente no pudo ser de primeras el recorte. Ahora la jugada se va a quedar corta, no ha llegado Pico. Y Diego Quirós se queda con la bola. Otro balón que va a recuperar las favelas. La pelota perdida, rebotada, acaba en saque de banda. El juego que evidentemente se ralentiza porque las favelas tienen la ventaja y Santamaría es el que tiene que intentar ahora la heroica, pero sobre todo sin caer en la precipitación de un partido que, como decimos, está siendo complicado. Pelota arriba, el control con el pecho de Gutiérrez. Finalmente se la vuelve a llevar ahora las favelas. Pedían la falta, el disparo y la pelota que se acaba marchando fuera, pero habían señalado falta previa. Será balón para las favelas. Pues 1 minuto 10 en este grupo B de la segunda división. Con esta derrota Santamaría se quedaría con esos 23 puntos y evidentemente provocaría que la primera plaza estuviera comprometida. Ahora esa pelota que acaba marchándose fuera. El balón para Santamaría, sale bien las favelas. Y es otra pelota para que se la quede Carlitos, para que intente aguantar esa pelota. Que acaba en una falta. Y el balón para Diego Quirós, que quiere tener toda la tranquilidad del mundo porque su equipo tiene ventaja y quedan pocos segundos. Sigue las favelas. Ahora la caída, pedían una falta, no termina de pasar nada. El disparo y la va a salvar Diego Quirós. ¿Cómo está el partido? Insistimos. Precioso. El encuentro que está parado. Y vemos a Carlitos, el saque de esquina, a punto de rematar Cruz. Era un buenísimo envío, pero no llegó el atacante. Fíjense dónde está Jairo, quiere arriesgar porque Santamaría puede perder.
El liderato en juego la tiene de nuevo un equipo que sabe que necesita por lo menos puntuar. La pelota se marcha fuera. Las Favelas ya celebra Diego Quirós. No va a haber tiempo para más. Las Favelas ganó al líder 6-5. Este hombre ha sido el MVP. Carlitos, el capitán, que ha tirado de los suyos hacia arriba y ha conseguido a base de golazos darle la victoria a los suyos. Partidazo que hemos vivido aquí en los canales de la Real Federación Española de Fútbol. Qué bonito es el fútbol playa. La gente que ahora mismo, con el partido finalizado evidentemente, se dan la mano deportivamente y hemos disfrutado de un grandísimo espectáculo. Vaya mañana de fútbol playa. No se vaya muy lejos porque continúa el deporte más emocionante del mundo en un verano que va a ser apasionante. Muchas gracias, como siempre me gusta decirles. Descansen, sean felices. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.